Todos los medios de presión procesan a funcionarios de mi gobierno, los presionan para arrancarles falsas declaraciones con el objetivo de comprometerme en delitos que nunca cometí. Solo se han ocupado de Pedro Castillo como un presunto criminal más, como un presunto delincuente más. La redacción de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y evitar una ruptura constitucional. Recurrimos a ella. A ver, primero el gobierno tenía derecho a invocar la Carta Democrática Interamericana. Eso no quiere decir que tuviera razón en el fondo de la cuestión, solo que esa es una prerrogativa que le reconoce a un Estado miembro de la OEA la propia Carta Democrática, ¿no? En segundo lugar, pese a que hubo una reticencia inicial, la oposición finalmente ha aceptado recibir y brindar información, colaborar con la misión de observación, la misión de la OEA. Tercero, hay que tener en cuenta que lo que recomiende la misión de la OEA no es vinculante, es decir, no es de cumplimiento obligatorio. Y probablemente, sea simplemente recomendaciones que deje abiertas para que sean los actores políticos internos los que decidan cómo afrontar los retos que se plantean. Pero además está el hecho de que la invocación de la Carta Democrática Interamericana no detiene los procesos en curso en el Perú. Hay una moción de vacancia en curso, hay varias mociones contra el presidente en el Congreso, no se detienen porque venga la misión de la OEA, y tampoco se detienen las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Entonces, digamos, dada la poca disposición de los actores internos a resolver de manera negociada las diferencias, y teniendo en cuenta que parte de las diferencias son acusaciones de corrupción, sobre las cuales no cabe mayor negociación si es que hay evidencia de que tales hechos ocurrieron, yo no creo que la misión de la OEA logre mucho más allá de una distensión de muy corto plazo. Yo no voté por él, pero digamos, alguien con su perfil personal nunca había llegado a la presidencia. Alguien que venga de un origen pobre, de provincias, de origen andino, ¿no? Y eso puede haber generado expectativa. Yo no creo que por la ideología que puede haber expresado en campaña, que además fue cambiando con el paso del tiempo. Pasamos del ideario y programa de Perú Libre al plan Perú el Bicentenario sin corrupción, que eran radicalmente distintos el uno del otro, y tampoco aplicó el segundo, dicho sea de paso. Entonces, la ideología no creo que fuera lo que marcara más la asociación que algunos podían establecer con Castillo, sino su perfil social. Alguien podría decir que Evo Morales o Lula podían ser casos parecidos, pero ahí está la diferencia. Evo Morales y Lula sí tenían una idea clara de lo que querían hacer con su país, más allá de si fuera lo correcto o no. Uno. Dos, representaban movimientos sociales de masas, cosa que tampoco había detrás de Castillo. Y en el caso de Morales, claramente no en el caso de Lula, pero en el caso de Morales no ha habido grandes escándalos de corrupción. En eso sí, digamos, no ha tenido problemas de corrupción serios desde el primer día. Pero en el caso de Lula al menos hubo una gestión de la economía relativamente exitosa. Acá, tenemos una capacidad de gestión muy limitada
que ha llevado a que no se haya podido realizar una sola licitación, digamos, de acuerdo a las normas para importar fertilizantes tras 4 intentos fallidos, y que además tiene problemas de corrupción. Entonces, creo que por ese lado es por donde viene el descontento o la frustración de las expectativas que generó en sectores de la población este gobierno, ¿no? Porque francamente, primero no ha hecho nada en favor de los sectores de menores ingresos. Uno no puede decir que este gobierno tenga políticas equivalentes al programa Bolsa Familia de Lula, no puede decir que tenga un proyecto de reforma tributaria para que pague más el que más tiene y destinar los recursos adicionales a gasto social como los que tienen los gobiernos de izquierda de Chile o Colombia. O sea, por el lado de vínculos con sectores de bajos ingresos y hacer políticas públicas en favor no hay nada. Pero tampoco hay una buena gestión y hay problemas de corrupción. Entonces creo que todo eso se ha combinado para generar un gran descontento. Pero claro, el Congreso siempre se las ingenia para ser aún más impopular que Castillo. Buenos días y gracias por la invitación. En primer lugar, algo que ya se ha indicado, pero que es importante, creo, relevar, ni siquiera el Ejecutivo ha invocado los artículos 20 y 21 de la Carta. Y en el supuesto negado de que esto llegue a ese nivel, la Asamblea General, es decir, los 34 países miembros, y van a requerir para decidir mayoría calificada. Entonces yo creo que eso da cierta garantía de que no va a haber un resultado sesgado en favor de alguna parte en el proceso. Muchas gracias, doctor Cajat. Sí, me pidieron hace un mes y medio ser parte de la comisión consultiva de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. La composición de la comisión consultiva es más cercana en general a lo que sería la mayoría del actual Congreso. Yo creo que soy uno de los pocos que tiene posiciones discrepantes ahí, pero en todo caso sí, es la primera vez que soy... Yo he sido asesor ad honorem en otras instancias de gobierno, pero del Ejecutivo. Es la primera vez que soy asesor ad honorem de una comisión del Congreso. Y esa fue la primera reunión que tuvimos con la nueva comisión consultiva. Decir que Mari Carmen Alba, pese a que yo la había criticado en un artículo reciente y me hizo notar eso, y además me dijo que estaba equivocado en la crítica, cosa con la que yo discrepo, pero digamos tema en el que no incidimos más, tuvo un trato bastante cortés, debo decir. Digamos, en cuanto a trato personal no puedo decir nada crítico, pero claramente tenemos diferencias, ¿no? Como la que mencioné sobre el tema del reconocimiento del Perú a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Y yo diría que tengo diferencias con la mayoría de los miembros de la comisión, pero claro, yo no iba ahí simplemente a expresar mis opiniones, iba para brindar análisis, algo que un analista serio debe de distinguir de sus opiniones personales. A veces tu análisis te lleva a conclusiones que no son las que te gustaría que derivaran de los hechos, pero si eso es lo que realmente crees, tienes que ser honesto contigo mismo, no solo decir aquello que favorece tus opiniones personales. En América Latina estamos yendo a dirección contraria a la dirección en la que van Europa y Estados Unidos. En Europa y Estados Unidos más bien hay una tendencia al crecimiento electoral de fuerzas de derecha radical. En América Latina la que crece electoralmente es la izquierda, pero no porque haya más electores que se autodefinan de izquierda. Cuando uno ve encuestas, en realidad siempre izquierda y derecha son minorías. La mayoría de electores en la región se ubica en torno al centro. Lo que hay, según parece, y esto tiene que ver con la respuesta anterior, es que con tantos factores adversos que afectan a esta región, entre otras, en años recientes, y habría que tener en cuenta aquí que América Latina la pandemia la golpeó más que al promedio mundial.
La economía mundial cayó 3% en 2020, la de América Latina 7%. América Latina tuvo mayores tasas de muertes excedentes producto del COVID-19 que otras regiones del mundo. Entonces, más que un giro a la izquierda, lo que hay es un voto contra los oficialismos, ¿no? Las últimas 15 elecciones en América Latina son elecciones en donde el oficialismo pierde, y si bien la mayoría eran gobiernos de derecha que perdieron la siguiente elección, cuando la izquierda es el oficialismo también pierde. Perdió en El Salvador y en Uruguay en 2019, en Costa Rica en 2022, y ya no a nivel presidencial, pero sí a otro nivel. Perdió las elecciones parlamentarias argentinas de 2021, perdió en la propuesta de constitución que se sometió a referendo en Chile este año. Y si se considera el gobierno peruano de izquierda, cosa que yo no hago, pero en todo caso postuló por un partido marxista-leninista, el actual presidente, si se considerara como un gobierno de izquierda, acaba de perder por un amplio margen en las elecciones regionales, no ganó una sola gobernación regional. Entonces, nuevamente, me parece que más que ganar siempre la izquierda, la constante es que pierde siempre el oficialismo. La pregunta es, ¿hay razones válidas para el descontento? Claramente las hay. Ya no hablemos de pandemia, recesión asociada a la pandemia, la mayor inflación en 40 años. América Latina era la región más desigual del mundo junto con el África subsahariana antes de la pandemia, ¿no? Y si bien la desigualdad de ingresos se había reducido en una muy pequeña proporción, ha vuelto a crecer desde la pandemia según el Banco Interamericano de Desarrollo. Si algo demostró la pandemia es que nuestro sistema público de salud no estaba a la altura del reto. Y entonces el punto es, cuando se habla de resentimiento, lo que se quiere implicar es que las cosas estaban relativamente bien y el problema es del individuo que está en contra del oficialismo. Yo diría que no es en lo absoluto cierto. El problema no son los individuos a los que les va mal presuntamente por sus propios errores o por su falta de esfuerzo, de talento, en fin. El problema es que el sistema que tenemos es un sistema desigual e injusto. No hay forma más obvia de graficarlo que el hecho de que el Estado no hizo virtualmente nada para prevenir que en plena pandemia la oferta de oxígeno medicinal, por ejemplo, fuera acaparada por sectores de altos ingresos que podían pagar precios exorbitantes porque el oxígeno medicinal había subido, porque había subido la demanda producto de la pandemia, ¿no? Estar indignado por eso, por ver morir a un pariente tuyo por el simple hecho de no tener acceso a oxígeno o a pruebas de diagnóstico, es una indignación perfectamente válida. Habitualmente lo que pasa en un país suele ser consecuencia de hechos que tienen lugar en el mismo país, pero yo diría que ahora el descontento con la situación general del país, incluyendo obviamente con la política, tiene que ver mucho con factores internacionales, ¿no? Actos externos negativos. El primero para países como el Perú fue el fin del ciclo más prolongado de alza de precios de materias primas que exportamos. Luego la peor pandemia en un siglo y junto con ella la peor crisis económica en 90 años, desde la Gran Depresión, para el mundo, no solo para el Perú. Y finalmente la guerra en Ucrania, que a un problema de inflación que ya venía como consecuencia de los problemas de cadena de suministro vinculados a la pandemia, se le ha sumado el aporte de la guerra, que ha reducido la oferta mundial de trigo, fertilizantes, petróleo y gas. En el plano cultural, lo que es una tendencia internacional que afecta, cómo gente de distintas culturas coexiste, es el tema del crecimiento de la llamada derecha radical, ¿no? Grupos de derecha que son enemigos declarados del multiculturalismo, es decir, en un mundo donde cada vez convive más gente con distintas tradiciones culturales, esta es gente que todavía quiere mantener el viejo esquema en donde se presumía que la gran mayoría de la población compartía una determinada cultura. Y entonces los inmigrantes que tienen distinta religión, distinto color de piel para ser claros,
distinta lengua son percibidos como una amenaza para la población local en términos de seguridad, en términos de acceso a recursos, la idea de que el inmigrante le quita trabajo a la población local, pero incluso en términos de identidad, porque estos grupos generalmente de extrema derecha y cristianos sienten que los inmigrantes que no comparten sus tradiciones culturales no pertenecen a su sociedad, ¿no? Y eso es algo que hace cada vez más difícil la coexistencia, que es un fenómeno creciente entre personas que provienen de distintas tradiciones. Lo que pasa es que la primera década del siglo XXI fue buena comparada con virtualmente todo lo que le precedió, ¿no? La pobreza en el mundo disminuyó, el número de gobiernos democráticos aumentó en el mundo, las guerras disminuyeron y las muertes en guerra en términos proporcionales fueron menores. Entonces, la primera década de este siglo, pese a muchos problemas como el tema de la desigualdad, que en países desarrollados más bien creció, la primera década parecía promisoria. Incluso algunos años inmediatamente posteriores. Pero ahora, como ya indiqué, tenemos la peor pandemia desde la gripe española, que terminó en 1922, o sea, literalmente la peor pandemia en un siglo, la peor recesión económica desde la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado. No habíamos tenido niveles de inflación como estos a nivel internacional desde el principio de la década del 80 del siglo pasado, y tenemos la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, más proteccionismo comercial que en cualquier época desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el punto no es que esta sea la peor época en la historia, no lo es. El punto es que la historia de la especie parecía, digamos, discurrir por derroteros más promisorios, y de pronto hemos vuelto a una situación que pensábamos estaba superada. Podría haber sido peor. Por ejemplo, hay un acuerdo para, pese a la guerra entre Rusia y Ucrania, mantener las exportaciones ucranianas de granos, ¿no? Sobre todo de trigo, por este acuerdo al que se llegó con mediación de Naciones Unidas y Turquía. Pero el tema es que hay que tener en cuenta que cuando surgió la crisis, porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores de alimentos a nivel internacional, preventivamente algunos países dejaron de exportar ciertos alimentos, en previsión de carestía, ¿no? De que hubiera poca oferta de los mismos, pero además la guerra ha coincidido con problemas que podrían asociarse al cambio climático, sequías en algunos lugares, inundaciones en otras, lo cual habría hecho disminuir la oferta mundial de alimentos. Entonces no vamos a tener hambruna generalizada, pero vamos a tener un aumento en los niveles de hambruna en países en desarrollo, sobre todo países que ya estaban en una situación crítica por razones vinculadas más bien al cambio climático, como Somalia.